Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Esperemos que estén todos bien, sanos y saludosos. Ya me escariñé. Les quiero contar lo que nos pasó esta semana. Nos fuimos a pasear un poquito al borde de la mar. Ya saben, nosotros somos de la Damos, Plaza de la Mar, el Averico, el iot que tomas de la mar, es otra cosa. Nos engrandecimos con la mar, esto es lo que nos gusta. Bueno, paseando en el borde de la mar, de todas formas nos surgió 1 hora de ir a la mar, no es cola, el caminico que vamos a ir, pues, porque nosotros vivimos en las montañas, y de las montañas hasta que te vas a la mar es más de una hora y un cuarto hemos surgido de ir allá. Y en el camino ya retimos 3 veces para pichar, picha aquí, picha allá, no hay escapación de este pichadero con esos japes que estoy tomando. Y paseando en el borde de la mar, en súbito, Fanny se encontró con una amiga de chiques que se conocen y hay 70 años que se conocen de la escuela primaria, que se conocen de la chiques. ¿Qué Javier? ¿Qué no Javier? ¿Qué hecho tienes aquí? ¿De dónde viniste aquí? Ellos viven en New York porque los hijos de ellos viven en New York. Atrás unos cuantos años y a ellos les pasó lo mismo que pasó a nosotros. Los hijos de ellos no los dejaron que se queden allá en Estambul y ellos se vinieron para New York, ahora están viviendo en New York y nosotros ya saben que estamos aquí en Los Ángeles. Una blastina, te digo, habla aquí, habla de allá, a la fin dijo, vine, aquí estamos nosotros en el hotel, vinimos a pasear aquí, nos mandaron nuestros hijos aquí para pasear unos cuantos días, vinimos aquí, estamos quedándonos aquí en un hotel. Nos invitaron, fuimos allá, nos asentimos. Una blastina, habla y habla. Sana que Fanny no es de las que habla mucho. La otra, chena escurrida, ¿cómo de hablar? Dios santo, no sé ni cómo decirlo. Una blastina, si le das 5 para que hable, cale que le pagas 25 para que pare. Barbinam, ¿cómo de blastina es esto? Ya quitaron el escariño de tantos años, que mi hijo, que tu hijo, que el uno, que el otro. Eso fue topadura de suegros, la verdad, después de tantos años. La pasamos bueno, después nos fuimos ahí a comer unas cositas, la pasamos hermosa y después tenemos atrás. Esto era lo que os iba a contar y ahora les quiero decirles un cuentecico relacionado a esto. 2 mancebicos que se engrandecieron en un casal chico, se decidieron de irse a la América. Y dijeron, mira, no nos vamos a ver y vamos a ir a diferentes partes. 1 año después nos vamos a topar para ver quién logró más mucho y quién vino a un estado mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Todo bien? 1 año después se decidieron y dijeron, en el tal lugar nos vamos a topar y vamos a comer juntos y vamos a hablar nuestras situaciones. Salomón vino con un arabá de lux, hermoso. El otro, pobreto, ya pasó 1 año, no hizo nada. Le dijo, Salomón, ¿qué hiciste para ganar tantas paradas con esta arabá, con este automóvil que viniste? Dijo, inventé una máquina que no te puedes ni imaginarte. ¿Qué máquina es esto? Dijo, ¿qué hiciste? Esta máquina es una máquina que la monté dentro de las toaletes. Uno entra allá y se la toma y la mete a pichar. Tío, buen invento. Le echas paras, te la quita, te hace pichar. Y con esto, Topil América, ahora todo el mundo está en una cola para meterse a pichar. Maravilla. Le dicho, esta vez yo te voy a invitarte para la comida. Te estoy dando otro chance. Dicho, 6 meses después nos vamos a topar otra vez aquí. Vamos a ver cómo va a ser esto. Ok, le dicho, Moisés, pobreto, sin paras, ¿qué va a hacer?
pensando que va a topar. Ya pasaron 6 meses, vinieron otra vez, Salomón vino esta vez con un automóvil más luxo, más mejor. Moisés, pobreto, nada, Daina no topó nada. Le dijo, Salomón, así vivas tú. Ya te habías dicho rico, parece que ahora te hiciste más rico. ¿Cuál lo hiciste para hacerte más rico? Vale, y dijo, que sepas, dijo, ¿te acuerdas? Dijo, la máquina que inventé, dijo, que la monté en la toilette, dijo, para que se la tomen para pichar. Ahora, dijo, topí una cosa más mejor. Si no le echas otra vez parás, no te la estás dejando. Así que dijo, hay que echar parás para que te la meta a pichar y hay que echar otra vez parás para que te la deje de pichar. Con esto, dijo, ya me dice más rico. Con esto salió más loco Moisés, vale. Miró que si me das 5, casi que me pagues 25. Y eso es lo mismo. Así que estén sanos y saludosos. Que haya paz en los reinados. Que tengamos paz en bares. Que haga de todo lo bueno. Que estéis sanos y regios. Al otro video nos vemos. Saludosos.